Aquí comienza La Buena Economía, con Vicente Montañez y el patrocinio del Ateneo Mercantil de Valencia. 1:38, arrancamos La Buena Economía con el patrocinio del Ateneo Mercantil de Valencia, como saben, y con Vicente Montañez, que aquí está una temporada más fiel al cañón. Bienvenidos, Vicente. Muy buenos días, un placer como siempre volver a compartir ondas con todos vosotros. Ahora que estaba escuchando yo la musiquita, digo, no le vas a hacer ninguna gracia porque hemos de decir que a Vicente no le gusta nada esta sintonía y siempre está diciendo, oye, a ver si la cambias, pero es muy adecuada por lo de money, pero en fin, no sé, algún día la cambiaré. Bueno, le daremos una vuelta. He tenido todo el verano, ¿ves? Y al final no la he cambiado. Bueno, la verdad es que se presenta una temporada de La Buena Economía, un curso escolar, como se suele decir, no demasiado bueno, ¿eh? Yo me voy a tener que plantear seriamente lo de cambiar de nombre al programa porque, hoy hay una que podría ser relativamente buena, pero que tampoco es buena y que entraremos después. Pero en fin, tendremos que hacer un esfuerzo por conseguir noticias buenas. Por la que tenemos que arrancar es por la que se ha sabido esta mañana, que por desgracia es mala, y es que muy mala, porque el paro sube en 47.047 personas en el mes de agosto, pero ojo, es la mayor subida en el mes de agosto desde 2011. Por supuesto, eso normalmente va ligado a que la afiliación a la Seguridad Social ha caído en 202.996 personas y, ojo, el peor agosto en 10 años. Efectivamente. Vamos a ver, los datos que se han conocido hoy, no por esperados por parte de los economistas, podemos tacharlos en ningún momento de buenos. Yo creo que has dado una de las claves importantes por las que no son buenos, y es que es el peor dato desde 2008, teniendo en cuenta que desde entonces hemos pasado probablemente por los baches más importantes de la crisis. Con lo cual esto es un indicador que debe de ponernos en alerta. Pero cuando uno, analiza esas cifras y va un paso más allá y se fija dónde está, lo que aparece es que prácticamente casi todos los sectores, incluido la construcción, que es un sector que empezaba a repuntar y que en agosto habitualmente suele dar unos buenos resultados, vemos que tampoco. Ni que decir tiene que la agricultura ha dado también unos resultados negativos, la industria, que sí que era previsible, y que el turismo tan solamente ha aportado unos 5.800 puestos de trabajo en cuanto a creación nueva. Este es otro indicador realmente preocupante. Y preocupante también lo que se ha sabido estos últimos días, que se han dado datos sobre las cifras de turismo y ha bajado bastante. En cuanto a un 4,9% en cuanto a turista extranjero, pero además estamos hablando de los datos de julio en el caso claro, que ahora será peor, del turismo, y lo que aquí estamos analizando son los datos del mes de agosto, con lo cual es previsible que los resultados hayan sido peores. Es verdad que por contra el turismo interno en cuanto al mes de agosto sí que se ha mantenido de una forma bastante dinámica, pero muy probablemente estamos arrojando resultados en cuanto al sector turístico, que aporta el 14,2% del Producto Interior Bruto, también de los peores de los últimos 10 años. Que el año pasado además se batió récord de turistas. ¿Cuánto era? 82 millones. Sí, creo que 82.400.000, creo. Qué barbaridad. Creo recordar. Claro, vamos a ver, es lógico que cuando uno juega todo prácticamente a una carta y el peso específico que tiene el turismo en este país es muy alto, pues es normal que un mercado se fatigue, es normal que frente a la situación de, por un lado, estabilidad en cuanto a ataques terroristas y demás de otros destinos, hagan que aquello que no era atractivo años anteriores, pues este año haya sido atractivos, y muchos de ellos hayan decidido Turquía, volver efectivamente Egipto, a este tipo de destinos. Es verdad también que Turquía, por la situación económica que atraviesa, se ha convertido como consecuencia de la moneda en un destino de compras bastante potente en este año, pero por otro lado no hay que olvidar un elemento político, que es la imagen que se está trasladando de España como consecuencia
consecuencia del conflicto de Cataluña. ¿Por qué digo esto? No es porque les tenga especialmente, digamos, en manía a los independentistas, que sí que se la tengo. Pero básicamente es porque cuando uno analiza las cifras se da cuenta que donde más ha caído precisamente las pernoctaciones con mucha diferencia al resto de las comunidades ha sido precisamente en Cataluña. Hombre, pero si había un restaurante en la playa que está teniendo problemas porque no es independentista y le están todo el día increpando. Y tú imagínate el turista que va a sentarse, que está al borde del mar. El turista no quiere problemas, el turista exactamente igual que todos nosotros cuando vamos de vacaciones lo que quiere es relajarse, desconectar, disfrutar de la gastronomía, de pasear, en fin, de lo que todos andamos buscando en ese merecido descanso. Cuando el escenario lo que plantea es un alto índice de conflictividad, cuando la imagen que se traslada no es la imagen más adecuada, pues sucede esto. Pero es que además hay otro dato económico, Isabel, que también llama poderosamente la atención, y es el frenazo brutal que se ha producido en las inversiones en Cataluña. Hablo de las inversiones extranjeras. Ya es preocupante en España. ¿Y las empresas que se han ido? Pero independientemente de las que se han ido, es decir, es que tampoco hay empresas que estén decidiendo emplazarse en Cataluña. Y en general, de esto también se está viendo afectada España, porque en cuanto a las empresas que han decidido ubicarse en España, también ha habido una pérdida importantísima, prácticamente del 50% con respecto al año que viene. Estos son indicadores que lo que van denotando es que claramente estamos frente a una temporada económicamente muy complicada. ¿Por qué digo económicamente muy complicada? Porque yo sé que para el programa de hoy quería analizar algunos aspectos de la economía que todo el mundo pueda entender. El primero que llama la atención es que España ha sido durante los últimos años, digamos, un poco esa posición de locomotora europea en cuanto a crecimiento en Producto Interior Bruto. Pues bien, cuando analizamos la tasa trimestral interanual en cuanto a crecimiento de Producto Interior Bruto, lo que empezamos a ver es que hemos caído en torno a un 40%. Que estamos apuntando a que nuestra economía tan solo crezca este año 2018 un 2,4%, cuando quiero recordar que el año pasado crecimos al 3,2%. Si analizamos otro dato también que es interesante, que es el comercio minorista, la variación anual que se ha producido en términos de porcentaje, hemos visto cómo hemos podido pasar desde enero de un 2,2 a la escalofriante cifra de un menos 0,4% de este año. Es decir, son parámetros que realmente dejan muchísimo que pensar, con lo cual vamos a tener efectivamente pocas noticias, desgraciadamente vislumbro buenas en este ejercicio, ¿no? Por cierto, has enlazado con otra noticia que ahora iremos, pero respecto a lo que hablábamos del paro, es que precisamente Cataluña ha sido donde más ha subido el paro, con 11.594 personas, y luego después Andalucía con 8.000. Claro, porque al final los datos siempre están concatenados y las cosas no pasan de forma accidental, siempre tiene un porqué. La situación política que se está viviendo desde luego no genera seguridad, y si hay algo más miedoso que el miedo es el dinero. Y esto es lo que estamos viendo en Cataluña y por ende en el resto de España. Bueno, tú dabas pie a la siguiente noticia, que es, bueno, el titular es que Pedro Sánchez pincha en la economía, que hay 5 indicadores claves de desaceleración. Pero yo me he puesto a leerme la noticia y a mí no me salían 5, a mí me salían 10 o 15. En estos momentos tenemos bastantes indicadores que son negativos. Pero yo creo que ya os he resumido básicamente los más importantes conjuntamente a otros 2 más que van a entender a nuestros oyentes rápidamente porque son muy importantes. Uno de ellos es cómo han caído nuestras exportaciones. Cuando llevamos, yo creo que en todos los años de crisis lo que hemos conseguido mejorar enormemente la balanza comercial por 2 motivos. Una, porque habían subido nuestras exportaciones, y 2, porque comprábamos los hidrocarburos más baratos. Bien, pues el frotar se va a acabar. Es decir, ahora los hidrocarburos los vamos a comprar más caros, es decir, con lo cual, si además reducimos en exportaciones, nuestra balanza comercial va a empeorar indudablemente. Y eso es un aspecto que impacta decisivamente en el crecimiento, en el Producto Interior Bruto, con lo cual, muy previsiblemente, podemos encontrarnos un año 2019 donde apuntemos a crecimientos posiblemente por debajo del 2%. Y aquí hay que disparar, junto a la cifra de empleo que estábamos comentando anteriormente, la alarma. ¿Por qué?
porque la economía española se ha demostrado absolutamente incapaz de crear empleo con crecimientos por debajo del 2%, sino todo lo contrario, lo destruye. Con lo cual, si no se toman medidas políticas de una forma urgente, y todo parece anunciar que las medidas van más orientadas pues a seguir trayendo barcos y cosas por el estilo, que realmente a tomar medidas de calado, entre otras cosas porque la posición parlamentaria que tienen es tremendamente complicada y es muy difícil poder aprobar medidas de cierto calado, parece que esto desgraciadamente va a ser inevitable y que podemos encontrarnos nuevamente con una posición económica recesiva donde baje el Producto Interior Bruto y donde nuestra economía desgraciadamente vuelva a echar gente al desempleo. A partir de ahí ya sabemos todos lo que sucede, lo hemos vivido, es decir, aumenta la mora bancaria, empezamos a tener problemas en cuanto a liquidez en el sistema económico, los recursos públicos que se tienen que destinar para satisfacer las pensiones los subsidios por desempleo, etcétera, etcétera, son mayores y volvemos otra vez al ciclo. La pregunta es, y esto lo llevo yo diciendo hace 2 años, cuando esto sucedió por allá en el 2008, nuestro país tenía un nivel de endeudamiento del 32% del Producto Interior Bruto. ¿Qué va a pasar si vuelve a suceder esto con un nivel de deuda pública reconocido por encima del 100% y real, es decir, teniendo en cuenta la deuda ordinaria de las administraciones con sus proveedores y entidades locales del 148%? Y que el dinero va a subir, que siempre lo estás diciendo. Bueno, el dinero, pero no es que lo diga yo, es que lo ha dicho el señor Mario Draghi, es decir, con lo cual, claro, que lo dijera yo podría entrar en el ámbito de las suposiciones, pero claro, si lo dice el señor Mario Draghi, pues va a ser sí o sí. Tienes buen ojo clínico, que aciertas. Sí, este es otro elemento, pero que insisto, es decir, que en condiciones normales una subida del 0,25, del 0,50%, si la estructura económica estuviera saneada, no sería negativo. Es decir, incrementaría la inflación, pero en términos generales la economía no debería verse afectada. El problema es cuando tienes un sobreendeudamiento muy alto y cuando además tienes indicadores de que tu economía no está saneada, sino todo lo contrario. Y lo veíamos con el caso de los indicadores que estaba comentando anteriormente, tanto balanza comercial como... Indicadores, mucho. Las ventas minoristas han disminuido. Sí. El indicador de sentimiento económico ha retrocedido. Pero ese es subjetivo, es decir, ese es un poco perceptivo. Pero sí, pero los otros son datos empíricos. Las ventas de las grandes empresas, el índice de producción industrial que ha perdido impulso en junio, el déficit, se ha ampliado el déficit comercial, se ha disminuido la constitución de hipotecas, la cifra de negocios empresariales la creación de empresas también se ha desacelerado. Se han registrado salidas netas de capital por valor de 11.127 millones, que es la fuga más superior a la de mayo. Y para colmo, la prima de riesgo, que por lo visto al principio pues estaba bastante bien, estaba en 100 más o menos, y que fue a hacer unas declaraciones Pedro Sánchez, y a los pocos días llegó a escalar hasta el 118 el viernes, no sé cuánto estará hoy. Lo que sucede es que hay que tener en cuenta así un poco gafe. Pedro Sánchez es bastante gafe, pero no tampoco le demos más importancia de la que tiene en una economía totalmente globalizada como la nuestra. Es decir, esto básicamente son las tensiones que estamos teniendo, por un lado, en la moneda de Turquía, y mucho más importante las tensiones que se están produciendo en cuanto a la deuda italiana. Esto es algo que muy probablemente va a tensionar mucho el sistema financiero durante este otoño, porque nuestras entidades financieras tienen apalancada gran cantidad de deuda soberana italiana. Este es el principal motivo por el que se generan desconfianzas en los mercados y, por tanto, esa prima de riesgo sube. Bueno, la que te decía yo antes que era algo buena, pero me vas a decir que no, porque por otro lado lo van a hacer, es que el gobierno aparca el impuesto a la banca y aprobará solo el de transacciones financieras, que a lo mejor el de transacciones financieras es más elevado y como se suele decir, dura poco la alegría en casa del pobre. Bueno, vamos a ver. Yo, para mí, la buena noticia no sería que se vayan perdonando este tipo de cosas, porque esto en definitiva lo que demuestra es un gobierno débil. Es decir, lo que uno no puede hacer es unas declaraciones planteando una política recaudatoria y a los 10 días y bajo las presiones de determinado sector o determinado grupo de presión, automáticamente donde digo Diego. Es decir, esto no tiene mucha coherencia. Y esto lo que genera son precisamente más dudas que otra cosa. Pero de cualquier modo, lo realmente que llama la atención es que en un año donde Hacienda va a recaudar de forma récord
en todo la serie histórica que tenemos computada, es decir, este año, digamos que la señora Montero va a recaudar más que nunca se ha recaudado en toda España, todavía se esté planteando una subida de impuestos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nuestras administraciones no han sido capaces de contener el gasto. Y quiero recordar que estamos en un año además electoral, donde se prevén vamos a tener elecciones locales y elecciones autonómicas en gran parte de las comunidades autónomas. A partir de aquí empiezan las inauguraciones y las fotos. Y esto es cash. Este es el principal motivo por el que el señor Pedro Sánchez está empeñado en lanzar un presupuesto hacia adelante que yo ya me atrevo a decir que ni está ni se le espera ni lo va a conseguir. No lo va a conseguir, básicamente porque conseguirlo supondría que tendría que hacer determinadas concesiones económicas al Partido de los Negocios Vascos y a todos los señores estos de los lacitos catalanes, independentistas y demás, sí, que nos iba a costar un dinero que él tampoco tiene en las arcas. Con esta situación y con el posible veto del PP en el Senado, yo creo que claramente no va a ser capaz de sacar unos presupuestos y se prorrogarán los presupuestos de este año. ¿Qué es el mal menor? Esto es casi sí que es una buena noticia, porque claro, cuando oímos las declaraciones de este señor hacia dónde quiere dirigir los impuestos, que es básicamente incrementar el gasto corriente y olvidarse totalmente de la inversión, pues a uno le empieza a dar cierto escalofrío, ¿no? El objetivo presupuestario es lograr 210.000 millones. O sea, que es que esto no se recaudaba. Y esto parece ser que se va a conseguir sin necesidad de ninguna subida de tipo de impuestos. Pero es que además, si lo comparamos con el año anterior, debería de ser una cantidad suficiente como para cumplirse el presupuesto que en su día estableció el gobierno del Partido Popular. Con lo cual, la duda es dónde están esos millones que ahora parece ser que no son suficientes cuando sí que se ha conseguido el objetivo de recaudación y que hacen que el señor Sánchez se vea obligado a subir impuestos. Que incluso decían que aún podía llegar a más de 210.000. Que entre los 209 y 211 parecen prácticamente garantizados, ¿no? Por dar un dato curioso, bueno, que 4 de cada 10 euros que ingresan las arcas públicas procede de la renta de los ciudadanos, o sea que el IRPF es la principal fuente. Luego le sigue el IVA, que aporta 1/3 de la recaudación, y luego ya de lejos el impuesto sobre sociedades. E hidrocarburos. Claro, y de impuestos, fíjate, esto es otra cosa que no deja de llamar poderosamente la atención. Cada vez que uno oye declaraciones diciendo que se van a subir los impuestos, pero que no se preocupen, que no van a gravar a las clases medias o a las clases menos pudientes, sino que van a ir orientados a las grandes compañías, etcétera, etcétera. Y aquí vemos claramente, cuando analizamos este reparto, que no es así. Pero es más, es que la presión fiscal que soporta el españolito medio, y estoy cansado de decirlo, es la más alta de toda la zona euro. Es decir, que todos nuestros oyentes recuerden que si viven 86 años y empiezan a trabajar a partir de los 16, se van a tirar hasta los casi 44 años de su vida, nada más que para pagar impuestos. Y que además la presión fiscal, el esfuerzo fiscal del jubilado es todavía mayor en este país que el del personal en edad laboral. Es decir, con lo cual estamos penalizando a los más desfavorecidos, clases más bajas, porque además destinar el 41% o el 42% de tus ingresos a pagar impuestos no es lo mismo el 41% del señor que gana 1.000 euros que del que gana 10.000. Evidentemente. Y ahora iremos a otra cosa. Pero yo quería consultarte una cosa. En cuanto a las sociedades, dice que Hacienda aspira a incrementar los ingresos por sociedades, estableciendo un tipo mínimo del 15%, que lo hemos comentado algunas veces, por debajo del cual las compañías no podrían aplicar deducciones. Sí. Es decir, que si ganas muy poco, no vas a poderte desgravar. A ver, explícame esto. Vamos a ver. No es fácil, pero voy a intentar. A ver si ahora, luego, al final, una sociedad no te puedes desgravar nada y dices, bueno, pues oye. Vamos a ver. No, el problema estriba en que las empresas normales, mondas y lirondas, no se pueden desgravar prácticamente nada. Es decir, al final se cogen lo que han sido sus ingresos menos sus gastos y del resultado neto de explotación,
al final tienen que pagar un 25%. Sí. Esto es lo que nos pasa al 99,9% de los mortales. Ahora bien, luego hay una serie de compañías como son el IBEX, como son las entidades financieras, es decir, compañías mucho más grandes, con negocios deslocalizados, con tributaciones en distintos tipos o con inversiones en distintos tipos de países, etcétera, etcétera, que sí que obtienen la capacidad de deducirse determinados gastos de ese impuesto de sociedades, ¿vale? De forma que, aunque también en principio deberían de tributar al 25%, la realidad es que pagan bastante menos. Ejemplo, y voy a poner ¿no? un ejemplo. Invierten en cultura. Os voy a poner un ejemplo mucho más fácil que todo esto. Recordamos, por ejemplo, que el banco Santander se quedó por €1, ¿de acuerdo? Sí. El Banco Popular. Muy bien, bien. En el momento en el que ellos se lo han quedado, el coste real es €1. Pero la deuda acumulada del Banco Popular en los años atrás, durante 5 años se lo puede desgravar íntegramente el Banco Santander. Y entonces hace que no gana nada. No es que no gane nada, es que tiene un resultado positivo de 38.000 millones. Ya. ¿Vale? Sí, fíjate. Y esto es lo que plantean, es decir, que aunque tengan esta posibilidad legal, ¿de acuerdo? Nunca puedan dejar de tributar como mínimo el 15%. Lo cual, vaya, que a mí me parece bien. También hay una cosa que es cierta. Si esto lo aplicas así, vamos a empezar a ver muchas fugas. De hecho, el Banco Santander ya le ha amenazado directamente al señor Sánchez con hacerlo. Vamos a ver cómo muchas empresas lo que van es a trasladar lo mismo que hemos visto en Cataluña, pero a nivel de la zona euro, a países donde el impuesto de sociedades es más barato y tributarán al 12%, por ejemplo. Oye, por ejemplo, entonces todas estas, cuando hacen estas fundaciones, los bancos, para ayudar a la gente y a los más necesitados y todo esto, me temo yo que es con fines de desgravarse, ¿no? Sin lugar a dudas. O sea, que no es por ayudar ni por colaborar, sino que es eso se lo tendrás que preguntar al presidente de la entidad, de la finalidad última. Bueno, pero el hecho es que eso sí que conlleva toda una serie de ventajas fiscales y desgravaciones, claro. Anda, fíjate, yo creía que había gente muy buena por ahí por el mundo. También lo habrá. Pero bueno, encontrar en la banca gente buena es más complicado, ¿eh? Bueno, es que todos tienen una fundación, en todos los bancos, yo creo, ¿no? Sí, cualquiera que se precie en este país. Y dices tiene qué buenos fundación. son, y claro, la imagen que tenemos todos. Además, cuando uno coge las listas de morosos de Hacienda, precisamente esas que se publican, esas que puso de moda el señor Montoro de publicar todos aquellos que tienen más de €1.000.000, se da cuenta que muchas fundaciones. Lo cual es un poco extraño que una fundación, que el fin último nunca puede ser el lucro. ¿Por qué pérdidas? Como no sea que tengan sueldos los empleados. Y deudas al fisco hasta estas vamos con la última para dar paso a los contertulios que ya empiezan a venir. Y es que además está, es polémica. El gobierno está negociando con Podemos subir los impuestos del ahorro a las rentas altas y creo que ya se ha decidido que va a ser para los ingresos superiores a 120.000 euros al año, ¿no? Bueno, eso dijo anoche en televisión el señor Iglesias. Entonces, suponemos que aunque no se ha formalizado nada en esta línea, pero que sí que presumiblemente, o al menos según dijo el señor Iglesias, hay un acuerdo en esa línea. Yo te quiero preguntar, porque es que además me llamó la atención, me hizo, sonreír cuando unas declaraciones que he escuchado esta mañana, Pablo Iglesias decía que oye, que gente que gana por encima de los 150.000 euros y tal y que cual, que estarán encantadísimos de colaborar con la sociedad y ser solidarios aumentándoles el IRPF, la recaudación. Uh-huh. Entonces a mí me hizo mucha gracia porque, no creo que a nadie que gane 10.000 euros al mes diga, yo quiero saber la diferencia. Ahora, por ejemplo, una persona que gana 10.000 euros al mes, ¿cuánto paga ahora mismo? Dependiendo de la comunidad autónoma. En Valencia creo que son el 47%. 47%. Sí, no lo sé, yo no gano eso, entonces no lo sé. Hombre, pero yo tengo curiosidad. 47% y ahora sería 50 o ¿cómo? Sí, pues lo que quieran poner en las tablas del IRPF. Pero fíjate, el problema. 47 ya está bien, ¿eh? Pero el problema no es, claro que el 47 ya está bien. Menos gravosa, ¿cuánto pagan? Creo que se está barajando en estos momentos, creo que ya no hay ninguna del 55, ya ha llegado a estar al 55. Creo que están entre el 52 y el 46%, ¿vale? Dependiendo de... Porque es la mitad de lo que ganas. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema de todo esto? Que ese dinero
muy probablemente, si permanecieran en el bolsillo del tenedor, o de la empresa y no fuera vía impuestos, generaría mucha más riqueza y mucha más actividad económica que lo que genera en el momento en el que entran en las arcas públicas, que lo único que vemos es que generan diferencias entre comunidades, que generan gastos totalmente superfluos y enfrentamientos entre comunidad y malestar, que no llevan a ningún sitio. Entonces no es un problema de qué cantidad pago, en lo que yo creo que la gente al final, pues sobre esto no opinamos, es decir, esta es la tabla, este es el tipo, si me puedo desgravar algo, indudablemente me lo desgravo, pero si no, al final, pues lo que hay que pagarlo y punto. El problema es a qué destinan los recursos públicos nuestros gobernantes. Y aquí es donde está súper demostrado que las subidas de impuestos lo que hacen precisamente es generar el efecto contrario. Es decir, es que haya menos consumo, es que haya menos inversión y, en definitiva, que haya menos riqueza en un país. Y menos empresas. Claro. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué todos los partidos plantean, es decir, cuando llegan a sus campañas, vamos a bajar los impuestos, y luego lo que hacen justo todo lo contrario, los suben? Por una sencilla razón. Porque como debemos hasta de callarnos, como tenemos una deuda tan alta, ¿vale? No tenemos el espacio, no tenemos, digamos, la liquidez económica necesaria como para ser capaces de soportar ese espacio en el que, con una bajada de impuestos de entrada, ingresaríamos menos en las arcas públicas, pero como consecuencia de la reactivación económica que produce esa bajada de impuestos, finalmente acabarían recaudando más dinero. El problema es que, como debemos hasta de callarnos, no somos capaces de soportar ese año y medio que nos haría falta. Además, históricamente está demostrado, ¿no?, que cuando se bajan los impuestos aumenta la producción y se recauda más. Pero no podríamos plantearnos una bajada de... por ejemplo, ya, pero que no nos engañen, no podremos plantearnos una bajada de impuestos pública nunca, hasta que no tengamos la deuda en torno a un 60-70%. Madre mía, no sé si lo verán mis ojos. Por cierto, Podemos pide eliminar deducciones de los planes de pensiones para ingresar 2.000 millones. Bueno, claro, fantástico. Pues no como el gran timo al que nos han sometido a la gran parte de los ciudadanos han sido los famosos planes de pensiones, con los que lo que nos han hecho es fiscalizarnos una cantidad de dinero que han entregado los bancos, y que vaya usted hoy en día a preguntar dónde están. Es decir, si nadie sabe dónde está el dinero de las famosas subprime, no vaya usted a preguntar dónde está el dinero de verdad de su plan de pensiones. Algunos se quedaría sorprendido, pero es la gran tomadura de pelo. Nos han secuestrado un dinero que no podemos rescatar, que el Partido Popular hizo una modificación para que se pueda rescatar engañosa, de tal forma que te supone mucho más dinero el hacer un rescate previo, y en definitiva pues harán con ello lo que quieran, y la gente, cuando toque votar, pues que se acuerden de todos este tipo de cosas. Efectivamente, pues oye, cerramos la economía ya, y ahora nos ponemos a meternos en política, que también está todo muy, muy revuelto y muy ligado además. Así que hacemos una pausita. Magnífico. Una lámpara bonita